Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición nocturna, con José Fernando Patiño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el presidente Juan Manuel Santos habló de la paz, de la reelección presidencial, de la alcaldía de Gustavo Petro y de su relación con el expresidente Álvaro Uribe. El mandatario conversó en Chile al término de la cumbre de la CELAC con nuestro director Luis Carlos Vélez. Presidente, las FARC vetaron en Cuba Noticias Caracol cuando nuestro periodista Diego Fajardo les preguntó si ellas estarían interesadas en entregar tierras en un eventual proceso de paz, tierras que están en su poder. ¿Usted qué piensa? Primero sobre el veto y segundo sobre la posición de las FARC de no entregar tierras. Yo no voy a ponerme a negociar con las FARC a través de los medios de comunicación, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, estamos tratando de buscar puntos de acuerdo, los estamos logrando y ese es el proceso. En todo este escenario de los últimos días con las FARC, sobre todo después de que se acabara la tregua, la gente se pregunta ¿cómo están las negociaciones? Porque se ven las FARC muy activas. Pues mire, primero que todo hay que entender que las FARC quisieron decretar esta tregua unilateral para sacarle un dividendo político. Eso no se logró. Y fueron ellos los que ofrecieron y ellos los que dijeron que dejaba de haber esa tregua. Nosotros seguimos exactamente en lo que hemos dicho desde un principio. El cese al fuego se producirá cuando lleguemos al acuerdo final. En los últimos días se ha hablado mucho del expresidente Uribe encabezando una lista del Senado. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo he decidido ignorar totalmente al expresidente Uribe. Si él quiere seguir insultándome, que me siga insultando, pero creo que yo tengo que gobernar, que adelantar mi agenda de gobierno, seguir cumpliendo con lo que prometí y dando resultados. La última vez que nos encontramos, usted me dijo que todavía no tenía claro lo de la reelección. ¿Tiene claro lo de la reelección ahora? Le repito lo que le he dicho a todo el mundo. Después de junio hablaré sobre el tema. Si de pronto hay que hablar antes, pues hablaré antes, pero no creo que sea el momento para, como dicen, destapar las cartas. Presidente, hablemos de otro tema muy importante en el país y es Bogotá. Usted es bogotano, usted vive en la ciudad y de alguna manera, como todos, sufre en la ciudad. ¿Cómo ve la administración del alcalde Gustavo Petro? Yo no soy la persona más indicada para entrar a emitir juicios sobre Petro. No quiero interferir en su proceso de toma de decisiones. Quiero sí ayudar a que cuando tome las decisiones, si son buenas para Bogotá y para los bogotanos, estar ahí presente ayudando desde el gobierno nacional a que se concrete. No aparecen los dos patrulleros secuestrados en el Valle del Cauca el viernes pasado. La policía y el ejército adelantan una operación en área rural de Pradera, sin que hasta ahora haya resultados. El director de la policía responsabilizó a las FARC por lo que pueda pasarle a sus hombres. El último rastro que tienen las autoridades de los dos policías secuestrados en el valle son estas 3 camionetas de vidrios polarizados que fueron abandonadas en la zona montañosa de Florida en el sur del valle. En ellas, presuntos guerrilleros de las FARC se los llevaron. Las informaciones es que los 2 agentes de la Policía Nacional aún continúan por este sector. La Organización Regional Indígena del Valle denunció a través de este comunicado que los vehículos están en un resguardo y pidió retirarlos porque pueden representar un peligro para la comunidad. Los indígenas temen que estén cargadas con explosivos. Pues sí, no le da miedo porque uno no sabe. Por su parte, el personero de Florida, Ricardo Salazar, dijo que ya hizo la gestión con el ejército y la policía para el retiro de los carros. La manifestación que recibí es de que eso es un operativo que hay que organizarlo muy bien, pues por las consecuencias que pueden existir con la presencia del ejército ahí cerca de esos vehículos. Mientras tanto, en el Líbano, Tolima, la familia del patrullero Cristian Camilo Yate Sánchez, uno de los secuestrados, le hizo un urgente llamado a las FARC. Pedirle a la FARC, a todos que me le respeten la vida. No se llevaron solo a un ser humano, se llevaron a toda una familia. Por su parte, el director de la policía culpó a las FARC del secuestro. Las FARC son las responsables de la vida de mis 2 policías. Son alias Jaimito y alias Leonel Paz.
lo mismo que Wilber y alias El Flaco. En la zona montañosa de Pradera y Florida, el ejército adelanta operativos de búsqueda de los uniformados, secuestrados en Palmira mientras investigaban casos de extorsión. En el sur del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. El expresidente César Gaviria Trujillo les advirtió a las FARC que deben tener mucho cuidado con sus acciones porque pueden dañar el proceso que se adelanta con el gobierno. Ellos tienen que ver en qué medida las cosas que hacen pueden hacer frustrar el proceso y eso puede pasar. Eso puede llegar a pasar, pueden cometer actos tan alocados y tan dañinos que sencillamente hundan el proceso. 7 presuntos guerrilleros del ELN fueron capturados durante la operación de búsqueda de 3 colombianos y 3 extranjeros secuestrados en el sur de Bolívar. Después de un sobrevuelo por la zona, unidades de la 2ª División y la 5ª Brigada del Ejército detuvieron a los hombres, entre los que se encuentran 3 menores de edad. Durante el operativo, las autoridades encontraron los pasaportes de los extranjeros secuestrados, así como material de guerra. La recompensa para quien dé información que permita la libertad de los ciudadanos ascendió a 150 millones de pesos. También es un misterio el paradero del patrullero de la policía desaparecido en el nororiente de Bogotá. Las autoridades no descartan que el uniformado haya sido secuestrado por un grupo delincuencial. La búsqueda del patrullero Jairo Díaz se adelantó durante todo el día. Policías, bomberos, miembros de la Cruz Roja inspeccionaron cada rincón de los cerros nororientales en búsqueda del uniformado. Más de 300 hombres de la policía se tomaron el Cerro Norte. Ustedes observan a varios de ellos buscando rincón a rincón al patrullero Jairo Díaz, pero hasta el momento no lo han encontrado. En el sector donde opera la peligrosa banda de los Pascuales nadie se atreve a hablar. Solo esperan que esta situación no termine en tragedia. El Señor donde se encuentre que esté bien, que primeramente Dios que sea el que lo favorezca. Hasta los familiares del propio uniformado intentaron infructuosamente buscarlo por sus propios medios. ¿Esa misma noche habló? ¿Ayer en la tarde habló? No, ayer por la tarde. Ayer a las 11. ¿Y qué le dijo? Que no, que estaba en un evento, que más tarde hablábamos. Estaba bien, mi hermanito, no tiene problemas de ninguno. Estaba feliz con su noviazgo, antes estaba feliz. La misma policía no ha descifrado el misterio, pero analiza la hipótesis de que pudo tratarse de un secuestro y ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien ayude a ubicar al uniformado. Son los famosos Pascuales y los Luisitos, y si ellos tienen este miembro de la fuerza pública, pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es entregárnoslo, respetarle su vida. La zona de los cerros nororientales que comunica con la población de La Calera será militarizada durante los próximos 10 días en búsqueda del uniformado. 3 pasajeros de un bus de servicio intermunicipal murieron y otros 28 resultaron heridos durante un accidente en el Cauca. Según las investigaciones de las autoridades, el vehículo se quedó sin frenos. A fallas mecánicas atribuyeron las autoridades de tránsito del Cauca el accidente de este bus, donde 3 personas murieron y 28 más resultaron heridas. Perdió el sistema de frenos, la curva le ganó al conductor y eso ocasiona que el vehículo salga de la vía y sufra volcamiento lateral. El accidente se registró a la altura del río Palacé, en la vía que comunica Popayán con el municipio de Totoró, en el oriente del departamento. Habitantes del sector como Omar Volverás fueron los primeros en auxiliar a los heridos. Lo más difícil fue colaborarles, los que estaban más malos, un gringo que era el más malo, ponerlos en la sombra y la gente desesperada llame otros al crucero, otros a Totoró. Posteriormente, unidades de socorro y de la policía llegaron hasta el sitio para trasladar a los heridos hasta centros asistenciales de Popayán, algunos de ellos con pronóstico reservado, según el parte médico. Según las autoridades, en lo que va corrido del año, 16 personas han muerto y por lo menos 100 han resultado heridas en accidentes de tránsito como este. En zona rural de Totoró, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Un bus cargado supuestamente con explosivos bloquea la vía Convención El Tarra, en norte de Santander. El vehículo fue atravesado hace 24 horas por hombres armados que obligaron a los pasajeros y al conductor a descender del bus y a huir del lugar. Presuntos integrantes de las FARC pintaron el automotor con letreros alusivos a esa organización guerrillera. En la zona permanece interrumpido el tránsito mientras técnicos de la policía verifican si el automotor contiene explosivos. La policía y el ejército evitaron hoy un atentado con explosivos en el municipio de Algeciras, en Huila.
Perros especializados detectaron en una motocicleta el artefacto que fue desactivado por el escuadrón antiexplosivos de la policía. En el operativo fue detenido un hombre señalado de pertenecer a las FARC. Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, se declaró inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía. Durante una audiencia preparatoria realizada en el Juzgado Primero Penal Especializado de Medellín, el abogado de alias Fritanga rechazó la imputación de la Fiscalía, que señala a Torres como responsable del tráfico de más de 5 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Las autoridades de tránsito de Popayán inmovilizaron esta ambulancia que sorpresivamente transportaba a varios estudiantes como si se tratara de una ruta escolar. El conductor dijo que solo obedecía órdenes de su jefe. Según la policía, la ambulancia tenía además vencida la revisión técnico-mecánica. Terminó hoy en Chile la cumbre de la CELAC, en la que se leyó un mensaje del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se encuentra en Cuba en un tratamiento contra el cáncer. El vicepresidente Nicolás Maduro leyó una carta del presidente Chávez, quien hizo votos por la unificación de la región, criticó el bloqueo impuesto a Cuba y lanzó dardos contra los Estados Unidos. Chávez dio las razones por las cuales no pudo estar en la reunión en Santiago. Lamento no poder acudir a esta cita en Santiago de Chile. Como es el conocimiento de todas y todos ustedes, desde diciembre del año pasado estoy batallando nuevamente por mi salud en la Cuba revolucionaria y hermana. En medio de las dificultades del sistema de pensiones en Colombia, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, habló de la reforma pensional que prepara el gobierno. Gremios y sindicatos, por su parte, manifestaron sus inquietudes y sugerencias para los ajustes del sistema. El ministro Rafael Pardo esbozó los objetivos de la reforma pensional que buscará facilitar la protección en la vejez. Quien esté cotizando al sistema de pensión tenga mejor posibilidad de pensión. Quien no está cotizando o no llegue con los requisitos establecidos pueda tener un sistema de protección. Y quien ya no esté trabajando tenga una protección, particularmente la población de indigencia o de extrema pobreza. Y dijo que la cobertura de dicha protección subiría a más del doble. Hoy la cobertura del sistema pensional es poco más de 30%. Queremos en 4 años pasar a 75% hacia arriba. Empresarios y sindicatos se mostraron preocupados por la actual crisis pensional. No es tanto la sostenibilidad financiera en sí, sino cómo está armada, quiénes son los beneficiados, quiénes sí pueden pensionarse en el país, y entonces es dramático. No, una reforma pensional, en primer lugar, que haya lo que universalmente existe, que sea solidaria, que haya solidaridad, que sea integral, que sea universal, es decir, que cubra a todos los trabajadores y a todos los colombianos. En los próximos días, el gobierno, los gremios y las centrales obreras deberán presentar las propuestas que se incluirían en la reforma pensional que se llevaría ante el Congreso. Renunció el viceministro de Relaciones Laborales, David Luna. En esta carta enviada al jefe de la cartera de trabajo, Rafael Pardo, el viceministro sostiene que trabajará por Bogotá y por eso deja el cargo desde el 1 de febrero. El funcionario, que permaneció 14 meses en el cargo, resaltó que durante su gestión se adelantaron leyes de inspección y riesgos laborales y decretos del teletrabajo. El Banco de la República adoptó hoy 2 decisiones trascendentales para dinamizar la economía colombiana. Por un lado, redujo las tasas de interés y por el otro anunció un aumento en las compras de dólares para presionar su alza. El gobierno celebró estas medidas. La junta directiva del emisor disminuyó sus tasas de interés del 4,25% al 4%, lo que ayudará a abaratar el acceso al crédito y por esa vía darle un empujón a la economía. La economía colombiana crece por debajo de su potencial. La inflación observada y proyectada se sitúan por debajo de la meta de 3%. Y no se vislumbran presiones alcistas sobre la misma en el futuro cercano. De otro lado, el banco aumentará sus compras de dólares de 500 a 750 millones de dólares mensuales, es decir que de febrero a mayo comprará cuando menos 30 millones de dólares por día, lo que presionará un incremento de la tasa de cambio beneficiando a los exportadores. No tiene antecedentes cercanos, básicamente incrementar en un 50% el ritmo de intervenciones en el mercado cambiario. Es algo que muestra un gran compromiso y una gran voluntad. El propio Ministerio de Hacienda anunció que por su cuenta seguirá comprando dólares y evitando endeudarse en esa moneda, como fórmulas para atacar aún más la revaluación del peso.
Bien, y la frase del día es del presidente Juan Manuel Santos. Así habló de su tensa relación con el expresidente Álvaro Uribe. Yo he decidido ignorar totalmente al expresidente Uribe. Si él quiere seguir insultándome, que me siga insultando, pero creo que yo tengo que gobernar, que adelantar mi agenda de gobierno. La imagen del día es el encuentro en Santiago de Chile de los mandatarios de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Cuba, Raúl Castro. Durante la cita, los mandatarios dialogaron sobre el futuro de la CELAC, la salud del presidente Hugo Chávez y la paz de Colombia. Santos confirmó que Castro le aseguró que el presidente Chávez está mejorando y que no descarta su regreso a Venezuela en las próximas semanas. El mandatario colombiano agradeció a su homólogo cubano el apoyo de ese país al proceso de paz con las FARC. Esa es la imagen del día. Desde el Vaticano nos llega una imagen que ha sido ampliamente difundida en las redes sociales. El Papa Benedicto XVI lanzó una paloma blanca como símbolo de paz durante su tradicional homilía del pasado domingo en la Plaza de San Pedro. Lo que nadie esperaba es que el pequeño animal sufriera un sorpresivo ataque de una gaviota en pleno vuelo. Por fortuna, la paloma logró escapar. Bienvenidos a la información económica. Ecopetrol tiene un valor más alto que Petrobras en la bolsa de valores. La petrolera colombiana desbancó a la multinacional brasilera porque en el mercado de los inversionistas tiene un valor más alto. Según un estudio del periódico internacional de negocios Financial Times, las acciones de Ecopetrol cuestan más de 129 millones de dólares y las de Petrobras valen 126 millones de dólares. Cabe recordar que la acción de Ecopetrol es la más importante en la bolsa de valores de Colombia. Crece la preocupación de los hoteleros colombianos por el bajo precio del dólar en los primeros días del año. Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, los turistas que visitan el país tienen que pagar más dinero por los servicios adquiridos ante la valorización que ha tenido el peso colombiano. Esto amenazaría la estabilidad del sector, que tuvo un pequeño crecimiento en sus ingresos del 2,6% en noviembre del 2012 frente al 14,6% del mismo mes en el 2011. La Bolsa de Colombia inició la semana con mucha expectativa frente a las nuevas medidas económicas del Banco de la República. En promedio, las acciones perdieron un 0,10%. Valores Industriales fue la empresa que más se valorizó y Ecopetrol la que más se negoció. El índice DataFX cerró en 1.780 pesos con 70 centavos y el martes regirá una tasa oficial del dólar de 1.779 pesos con 84 centavos. Recuerde que en datafx.com encuentra la información económica en tiempo real. Bien, así llegamos al final. Gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que usted no vio, véalo en www.noticiascaracol.com.